de lo que está pasando, de lo que puede pasar, de las medidas que se pueden llegar a tomar y algunas cuestiones que van a modificar el hacer diario de cada uno de nosotros. Le queremos agradecer a Alejandro Salcedo en este comienzo de Protagonistas, secretario general adjunto de UDOCVA, que nos atiende. Alejandro, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Un saludo para todos, muy amable. Bueno, la información que tenemos es que mañana hay un paro de UDOCVA porque dicen que hay infinidad de docentes aislados a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, concretamente hablando de números y de regiones. ¿Qué podemos decir para clarificar esto, Alejandro? Mirá, la grave situación que estamos atravesando de las últimas 2 semanas, que se extiende un poco más, pero en las últimas 2 semanas es exponencial la suba de casos, es terrible, para hablarlo en coloquial. Y la escuela no está exenta o ajena a eso. La verdad es que es muy preocupante y nosotros hicimos un estudio, ¿no?, nuestro, sobre todo a raíz de que no hay tampoco publicaciones o publicadas desagregadas las estadísticas de la provincia. Sí. No podemos saber por distritos cómo está cada caso, para saber y para contrastar la veracidad también de la información, porque también hemos tenido denuncias de cómo se relevan o se recaban esos datos. Uh-huh. Entonces, viendo todo esto, hicimos el relevamiento y hace 2 semanas nos daba que por lo menos el 30% de las burbujas tenían problemas de presencialidad por contagios, por contactos estrechos o porque no se puede cumplir con el protocolo. Mire, el protocolo, según la ministra de Salud, Carla Bisotti, la pauta más importante para aplicar del protocolo, que había que aplicarlo en su totalidad, dijo, pero la más importante era la ventilación cruzada, que era una ventilación que tenía que ser fuerte, tenía que ser natural, tenía que ser molesta, dijo, tenía que tirar los papeles del escritorio. Hizo todos estos cuadros, estos gráficos, así tan gráficamente, para que nos diéramos una idea de a qué ventilación cruzada se estaba refiriendo. Uh-huh. Ahora yo pregunto, ese tipo de ventilación, ¿en qué aula de la provincia se puede dar? Podrá haber casos en los que se dé, pero en la gran mayoría esto no pasa. Además de que también hemos detectado que faltan auxiliares para la limpieza en muchas escuelas, insumos también hemos detectado que faltan, y las aglomeraciones, que en algunos distritos es más, en otros es menos, pero aglomeraciones al fin en la puerta de los colegios. Uh-huh. Por lo tanto, creemos que esta situación se tiene que frenar, porque ayer tuvimos una reunión con el viceministro de Salud de la provincia y la ministra de Educación. Sí. Y el viceministro aceptó que la situación, la gravedad de la situación, inclusive un poco la describió, pero no demostró voluntad de tomar alguna medida fuerte en relación a la situación que se estaba describiendo, tanto por él como por nosotros, ¿no?, por los gremios. Por lo tanto, bueno, nosotros ya esto de la medida de fuerza la habíamos, nuestros compañeros nos habían manifestado ya hace un tiempo, pero siempre esperando que los funcionarios se sensibilicen o tomen las medidas que tienen que tomar para el cuidado. Lo que quedó muy claro, dentro de otras cuestiones, es que ayer el viceministro dijo que la circulación de personas generaba circulación del virus, contagios, internaciones, terapia intensiva y fallecimiento. Ese circuito se corta solamente cortando la circulación de personas, de ningún otro modo. Alejandro, bueno, uno entiende que tanto la salud, la seguridad y la educación tienen que ser políticas de Estado. Nadie corre más riesgo que el trabajador de la salud que está trabajando y por necesidad, bueno, sabemos lo que ha pasado, más allá de los protocolos, pero al contrario, nunca dejaron de atender. El tema de la seguridad es fundamental
y no por eso se dejó de establecer la seguridad en la calle, con alguna falla, más casos, menos casos, bueno, pero nadie dijo no vamos a salir porque nos vamos a contagiar. Aparentemente el gremio docente no es de ahora, sino ya del año pasado, donde ratificó, no sé si un miedo, un temor, pero hablar de iniciar las clases era como una mala palabra, ¿no? El ministro Trota dijo que la presencialidad no se toca. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Se dice una cosa, hace otra. ¿Cuál es realmente la situación? La situación en las escuelas es la que le acabo de manifestar. El ministro Trota las manifestaciones que vierte son en función de una estadística a la cual nosotros no tenemos acceso. No he escuchado a ningún epidemiólogo ni a ningún médico, por lo menos de los que salen normalmente, que son asesores del presidente o del gobernador, a mencionar esa fuente. Ha dicho el ministro que la presencialidad no se tocaba, que la presencialidad estaba asegurada, y un montón de cosas que en este marco de pandemia no se pueden decir. Uh-huh. La situación de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, con 3.000 casos ayer, la provincia de Buenos Aires que ha tenido 12.000 casos la semana pasada, o 13.000, una cosa así. Y es muy probable que esta cantidad de casos esté en crecimiento, uh-huh, porque esta ola que estamos atravesando, la estamos atravesando, pero el pico todavía no llegó. Alejandro, desde que se tarde en tomar medidas de restricción, ese pico va a llegar más tarde y va a ser más alto. Por eso es tan importante cortar la circulación del virus. Alejandro, no creo que hayan existido muchas clases presenciales, no sé cuánto fueron los días que se dieron, algunas escuelas que dieron marcha atrás y otras que continuaron, pero de los docentes o de los alumnos, ¿cuántos contagiados hay o por lo menos qué porcentaje de esta gran ola de contagios que se está dando en estos últimos días tiene que ver con trabajadores docentes? Bueno, le reitero, ayer la ministra ha dicho, ha dado una estadística a la cual nosotros no tenemos acceso. Ella habla de cerca de un 3%, un 2,7%, pero reitero, esa estadística nosotros no hemos tenido acceso y hemos tenido denuncias de cómo es el mecanismo de relevamiento de los datos por parte de las jefaturas distritales, regionales. Sí. ¿Y qué número tienen ustedes? Bueno, nosotros, el que yo le he mencionado, sí, que el 30% de las burbujas, y esto es de hace 2 semanas, ahora estamos elaborando uno nuevo, da el 30% de las burbujas, como mínimo, han tenido que suspender la presencialidad por esta situación. Por lo tanto, le pedimos ayer también, tanto al viceministro de Salud como a la ministra de Educación, que publiquen los datos, que publiquen las cifras. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuántos son los docentes vacunados, porque ayer dijo que había el 50% vacunados entre docentes y auxiliares. Ahora, de los docentes, ¿es mitad y mitad o privilegiaron a los auxiliares por la limpieza? Tampoco tenemos esa precisión y también se la pedimos. Uh-huh. Por lo tanto, lo que está reinando, evidentemente, es la incertidumbre y nosotros queremos certeza porque estamos hablando de la salud y de la vida de los docentes y de los alumnos, de los auxiliares de la educación, de los padres, de todos los que están comprometidos en una presencialidad en una escuela. Sí, bueno, pero nadie más comprometido que los trabajadores de la salud, ¿no? Y aparentemente no han hecho paro ni reclamo, todo lo contrario. ¿No es un escudo demasiado apresurado, un paro a menos de un mes de comenzar las clases, Alejandro? Bueno, eso es una opinión suya. Nosotros las respuestas que estamos teniendo de los compañeros cuando se han enterado que nosotros hemos decidido el paro en asambleas, en congreso, en un plenario, y los que no participaron o que no tomaron esa decisión por no estar en las asambleas, lo han tomado de buen grado porque la situación es gravísima. Es gravísima en educación y es gravísima en salud también. Uh-huh. Los trabajadores de la salud vienen de un paro. Recién estaba viendo en la televisión que en Neuquén están cortando la ruta, trabajadores de la salud. Es gravísima la situación. Sí, en la salud y en la educación. No, pero bueno, sabemos en la salud que hay un montón de reclamos, por allí algún corte, pero no se deja de atender de ninguna manera. Y me parece que hay situaciones que se van dando. Pero, hicieron un paro hace
2 semanas, una cosa así, hicieron una medida de fuerza, ¿sí? ¿En dónde hicieron la medida de fuerza? ¿Qué afectó la atención? El gremio de la sanidad, el gremio del secretario general Alejandro, de la CGT. Alejandro, siguieron atendiendo, con menos personales siguieron atendiendo. La salud nunca desprotegió, siempre estuvo al frente del coronavirus con todos los riesgos que llevaban. Los docentes hace un año que no dan clases, hace un año que no van a la escuela y hace un año que están reclamando. No le voy a permitir que usted diga que los docentes no dieron clase. No se lo voy a permitir porque eso es una vergüenza. ¿Pero qué? ¿La clase presencial, Alejandro? Dígame la verdad, la clase presencial, ¿qué cubrió de la currícula del año pasado? Con la mano en el corazón y en la razón. Muy poco. Y bueno. ¿Y eso significa que no dieron clase los docentes? Bueno, pero... De ninguna manera. Los docentes dieron la clase como pudieron, trabajaron inclusive más tiempo, pusieron sus insumos tecnológicos, pusieron conectividad, hicieron todo lo que estuvo a su alcance y más, para que los chicos tengan las clases que se pudieron dar, la vinculación que se pudo dar, e inclusive la presencialidad que se pudo dar el año pasado, porque algo de presencialidad hubo, y este año lo mismo. Ahora, el año pasado, en ningún momento tuvimos la cantidad de contagios que hubo este año, y no había clases presenciales. Ahora hemos llegado a 24.000 casos, y esperemos el número de hoy, que el de ayer fue de 20.000 aproximadamente, 19.000 y pico, y el número de hoy también va a seguir confirmando que no estamos ni por casualidad cerca del pico de esta ola y que van a seguir con los contagios. Lo que sí, si hay algo que es seguro, es que la circulación de personas genera circulación del virus, contagios, internaciones, ocupación de terapia intensiva y fallecimiento. Y eso hay que cortarlo lo antes posible porque si no, van a seguir habiendo contagios, fallecidos, internados, gente que después va a tener secuelas, y bueno, nosotros esto nos parece que tiene que ser un llamado de atención para que las autoridades, habiendo dicho que comprenden la situación, no hayan tomado ninguna medida. Sí, yo comparto con usted lo que dice el tema de la circulación. Sí, la circulación es lo que afecta a todo el mundo, saber cómo llegan los padres o los chicos a las escuelas. Eso me parece que es algo que se tiene que establecer, un protocolo. Yo pensé que eso debería haber estado o debe estar notificado para realizar las clases presenciales. Pero lo que yo quiero que entienda es que, si bien es cierto, tuvieron la predisposición, la voluntad del año pasado a través de la conectividad, bueno, si hablamos del porcentaje de chicos que van a las aulas y el porcentaje de chicos que pudieron conectarse, prácticamente, y a eso hay que agregarle la parte de la currícula, el porcentaje que se dio, prácticamente este año hay que volver a dar lo que se dio el año pasado, gran parte del año pasado, Alejandro. Mire, yo ahí le diría 2 cosas. Primero, en el tema anterior, a lo que acabamos de hablar, hay que agregarle el transporte público. Y bueno, eso yo decía, el transporte público, yo hacía referencia al transporte público. Sí, pero lo quiero remarcar. Y segundo, así como el Estado nacional, Estado provincial, fortalecieron el sistema de salud, tendrían que haberlo hecho con el sistema educativo a través de retomar el programa que Macri dejó sin efecto en el 2015, que era el de Conectar Igualdad, que cuando se pensó en su momento era para achicar la brecha digital, que se veía venir, ¿no? Entonces, que toda la cuestión online, electrónica, digital. Eso se debió retomar el año pasado, luego de haber hecho los hospitales que se hicieron, para lo cual el ministro Trota debió ponerse a la cabeza de eso y proveerle a los alumnos y a los docentes de los insumos tecnológicos mínimos necesarios para la virtualidad, porque esta ola estaba absolutamente cantada de que iba a pasar. Sí. Pero digo más, el año pasado el Parlamento Nacional sancionó una ley por la cual obligaba al Estado Nacional, en situaciones de pandemia y otras similares, pero sobre todo pensando en la pandemia, que le debía proveer a docentes la conectividad, insumos tecnológicos y capacitación en el uso de esas tecnologías. Bueno, nada de eso pasó, y por eso la virtualidad tuvo lo que tuvo, fue como fue, solamente por la voluntad de los docentes y por los recursos materiales de los docentes, y por eso se logró lo que se logró. Es verdad que no sea, o en muchos casos puede ser que no se haya cubierto la currícula, pero no fue por culpa de los docentes, ni por falta de voluntad de los docentes, ni de los alumnos, ni de los padres. Fue de la circunstancia que nos obligó a vivir esta situación que fue inesperada por todos. Ahora, este año
ya sí se podría haber previsto con más tiempo para que la vinculación con la escuela se pueda dar en esas condiciones con una herramienta que ya había sido pensada sin la pandemia. No es que la pandemia. 10 años antes de la pandemia ya había sido pensada la herramienta tecnológica para docentes y alumnos. Y ese proyecto se debió seguir, en el 2015 se cortó, dejaron computadoras arrumbadas, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó, y no se retomó. Y no se retomó en esta situación en la que era absolutamente previsible que se iba a necesitar de virtualidad total o parcial, o como se diera. Hasta ahora iba a ser parcial. A nosotros nos parece, con todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos analizando, que tiene que ser total, por lo menos por un lapso de 15 a 20 días, no sé, sí, y ver cómo siguen los contagios para cortar la circulación y cortar los contagios, para que no siga creciendo esta ola, porque esta ola está en crecimiento y hay que hacer algo para cortarlo. Alejandro, para ir cerrando, entonces el gobierno en la educación es como en otros casos también, ¿no?, que dice una cosa y hace otra, que son muchos anuncios y pocas concreciones, porque se jactaron de la conectividad, de la virtualidad, de todas las herramientas que ellos le estaban dando a la educación para que en momentos de pandemia, a través de la virtualidad, quienes pudieran y cómo pudieran, pudiesen tener clases. Usted me dice que no les dieron absolutamente nada. Entregaron un conjunto muy chico de computadoras que ya estaban compradas de antes, y después le ofrecieron a los docentes un crédito, que saquen un crédito por una tasa baja, que de baja creo que rondaba el 20-24%, una cosa así, no me acuerdo bien, pero más o menos por ahí fue. Le decían al docente que de su propio sueldo paguen inclusive una tasa de interés para comprar herramientas de trabajo. No solo no tenían que pagar interés, sino que tenía que ser provista por el Estado, porque es una cosa que ya se probó que se puede hacer. El Estado Nacional durante 6 años proveyó de insumos tecnológicos a muchísima gente. No recuerdo si son 4 o 5 millones de netbooks que se habían repartido. Bueno, eso se debió retomar y reforzadamente, sabiendo que iba a venir una segunda ola, porque en septiembre, octubre, agosto ya se sabía que iba a haber una segunda ola, ya se hablaba. Entonces el Estado Nacional, el Estado Provincial debieron destinar los fondos para esto, hacer las líneas los programas, los proyectos necesarios para que lo más pronto posible tuviesen los docentes y los alumnos, pero aunque sea que arranque el programa. Bueno, nosotros no vemos que se ha entregado absolutamente nada más que un pequeño grupo de computadoras que quedaron que se entregaron inclusive el año pasado, a principio de año, en el primer trimestre o por ahí, que se entregaron y que tuvieron un destino que no influyó en la posibilidad de vinculación. Acá de lo que se trata es de hacer un plan, un proyecto nacional que tenga impacto en los insumos tecnológicos y conectividad también necesarios para la vinculación entre la escuela, el alumno en su casa y la escuela. Y en donde se pueda dar presencialidad se hará, y donde no. Estamos en esta etapa en la que evidentemente el virus está ganando terreno en todos lados. Estamos escuchando a todos los epidemiólogos decir que esto es una ola que va a crecer, que hay que cortar la circulación. No entendemos por qué no suspenden por un lapso, no sé, eso lo tendrán que decir los epidemiólogos, pero por un lapso que sea de corte de la cantidad de contagios. Ahora vamos a empezar a ver en estos días cuál es el resultado de del turismo de Semana Santa, y luego veremos qué pasó con las medidas del gobierno. Alejandro, a propósito de lo que está diciendo, se podría pedir a través del paro, reclamar a través del paro, un cierre por 1, 2 o 3 semanas. Bueno, nosotros no decimos eso. Nosotros lo que pedimos es que en esta etapa se suspenda la presencialidad hasta tanto la cantidad de contagios baje y haga que sea seguro la circulación, la presencialidad de la cantidad de personas que implica ir a una escuela de manera presencial. Perfecto. Eso es lo que estamos reclamando. 2, 3 semanas, no sé, un mes. La verdad que esto es muy dinámico y depende porque es muy importante. Una semana de diferencia en la toma de la decisión hace a que haya muchísima gente que no se enferme, otra que no se interne, otra que no vaya
a las terapia intensiva y otra que no fallezcan, porque de eso se trata. No se trata de no colapsar el sistema, porque parece que ahora se está atrás o se persigue el objetivo de no colapsar el sistema, como si eso solo garantizara, pero mientras tanto fallece gente. Hay que cortar la circulación del virus para que no hayan contagios de terapia intensiva y fallecidos. Sí, este dinamismo que hace referencia a usted nos va a llevar a conversar en más de una oportunidad, seguramente según cómo se vaya dando el tema del coronavirus, los contagios y de qué manera el gobierno vaya, más allá de anuncios y expresiones de deseos, en concreto, enfrentando a esta pandemia. Alejandro, le agradecemos este contacto y le mandamos un abrazo. No, por favor, eso es a usted. Alejandro Salcedo, secretario general